Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otro video más de estos que estoy haciendo, estos videos que estoy haciendo explicando algunos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos de costo y gasto. Este sería el tercer video que voy a subir. No es un curso de contabilidad, los temas no están relacionados entre sí, eh, más que en el tema general o de costos y finanzas. Entonces, pues realmente los temas los escojo conforme se vayan ocurriendo y conforme los vayan sugiriendo. Tengo un par ahí que ya han sugerido que tengo que preparar. Ahorita el costo y gastos me surgió por alguna duda que me preguntaron, ya que el video anterior usé las palabras costo y gasto, y realmente son conceptos que en el fondo son diferentes, tienen ciertas diferencias y vale la pena conocerlas, aunque nadie se vaya a morir si alguien usa costo y gasto de manera diferente, porque todos, o mucha gente utiliza pláticas normales o costo y gasto como si fueran palabras intercambiables, pero realmente no, en el fondo no son intercambiables, y ya cuando uno se adentra en una plática un poco más profunda, un poco más técnica, podría haber problemas si no sabemos diferenciar estas dos palabras y sus características definidas que tienen. Entonces, pues sí vale la pena especificar estos conceptos un poco más allá, ¿no? Y que lo conozcan de manera general. Habrá algunos detalles que no logre mencionar o que se me escapen, pero para que ustedes conozcan cuáles son esas diferencias. También es un tema más sencillo que los anteriores, y espero más sencillos que los posteriores. Realmente ya dos videos de 25 minutos, pues ya es mucho. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto. Y bueno, ¿qué es costo y gasto? Les voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación. Ahorita estoy usando PowerPoint. Dejé el Prezi por un lado porque realmente ya me había fastidiado y regresé al viejo y confiable PowerPoint. Y como podrán ver, usé el post que utilizo para Instagram, porque realmente es bastante sencillo esto, no hay mucho más. No, tampoco quiero atiborrarlos con información de esos dos conceptos que son bastante sencillos, espero. Costo y gasto. Primero, ¿qué es un costo y un gasto? Técnicamente, y la definición es que son disminuciones de activo o de pasivos, perdón, disminuciones de activo o aumentos de pasivo que se hacen para generar ingresos. ¿Qué es esto? ¿Qué es una disminución de un activo? Un activo podría ser muy bien el efectivo, una disminución de este efectivo. Un costo o un gasto es la disminución del efectivo que tú haces para, en teoría, generar ingresos. O si es un crédito, si tú adquieres un crédito, pues aumenta esta obligación que es el pasivo, ¿no? Tú aumentas tu pasivo, tú aumentas tu deuda porque quieres generar un ingreso. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, disminuyendo tu efectivo, pagando en efectivo o aumentando tu crédito, aumentando tu deuda, eh, podrías incurrir en un costo o en un gasto. Entonces, esa es la definición general de costo y gasto, y normalmente se hacen para generar ingresos, ¿no? Y la diferencia entre ambos, como les dije, muchas veces usamos de manera indistinta eh, esas palabras, cuando en realidad tienen un significado y unas características muy específicas. eh, pero para que entiendan, les explico el costo, las características de costo. Un costo, tú incurres en un costo cuando esperas recibir ingresos en el futuro y en periodos subsecuentes. Es decir, no necesariamente ese costo o esa disminución de activo o aumento de pasivo van a generar ingresos en ese específico periodo, llámese año, mes. eh, en- Puede ser que en periodos futuros se
se materialice el ingreso de ese costo que estás incurriendo. Normalmente estos costos, al final, en términos contables, se traducen en activos. ¿Ok? Y esos activos en el balance general, donde ahí se representan, en algún punto del tiempo se van a mover a resultados. Es decir, cuando generen o se asocien con un ingreso, cuando generen el ingreso que se espera que se generen, que esperan que generen, se va a mover al estado de resultados y va a afectar tu utilidad, va a aumentar tus ingresos, pero va a generar esa disminución de la utilidad porque va a ser un costo. ¿Ok? Quizás es un poquito más sencillo entender con un ejemplo. Por ejemplo, en inventarios, cuando tú adquieres un inventario tienes un costo de compra. ¿Ok? Es un costo. ¿Por qué? Porque el inventario, el inventario en sí, cuando tú lo adquieres, cuando tú compras tu inventario, no te está generando ingresos, ¿no? Tú esperas venderlo. Hasta que lo vendas te van a generar un ingreso, pero mientras tanto, en ese momento que tú lo estás comprando, no te está generando un ingreso, no lo estás asociando con un ingreso en ese momento. Entonces es un costo de compra o un costo de producción. ¿Me explico? También cuando compras un edificio, también es un ejemplo muy bueno, un edificio no te va a generar el ingreso total que tú esperas que te genere en el mismo año, ¿no? Un edificio, tú lo compras para usarlo y ese uso te va a generar un ingreso. Si es un edificio de una fábrica, pues te va a generar un ingreso al poder fabricar tus productos para poder venderlos. Entonces el edificio en sí te genera un ingreso al usarlo, pero tú lo vas a usar durante muchos años. Entonces el ingreso no está específicamente en ese mismo periodo. Entonces tienes ahí un costo, es una inversión, es un costo de un activo fijo, específicamente, en este caso el costo de la compra del edificio es un costo. ¿Por qué? Porque no te está generando el beneficio, más bien no te está generando el ingreso en ese momento, te lo va a generar en periodos posteriores. Es por eso que se le conoce como costo, específicamente a esas erogaciones se les conoce como costos. Cuando tú sacas dinero para pagar un edificio, cuando tú sacas dinero para pagar un inventario, pues en el futuro te va a generar ingresos, no en este momento, entonces es un costo. ¿Okay? O cuando lo adquieres a crédito que aumenta tu deuda, también es un costo porque no te está generando ingresos, no los puedes asociar con un ingreso del periodo. Cuando vendas el inventario, te va a generar ingresos. Cuando uses el edificio en 2, 3 años, te va a seguir generando ingresos. Entonces, esa adquisición es una inversión, es un costo. ¿Ok? Entonces, ese sería específicamente. Lo mismo pasa con equipo de transporte y con maquinaria. No se relacionan con un ingreso de ese momento cuando adquieres el coche o cuando adquieres la maquinaria, sino te va a estar generando ingresos durante varios periodos en el futuro. ¿Ok? Por eso se conoce como un costo. Y bueno, en términos también pueden conocerse como activos estos bienes de los que estoy hablando que tú adquieres, ¿no? Entonces sí es importante decir que eso es un costo. Ahora, ¿qué diferencia tiene con un gasto? Bueno, un gasto es más difícil de asociar con los ingresos que genera. ¿Ok? Un inventario, tú sabes que el inventario, el ingreso que va a generar, pues va a ser el, el, el precio de venta al que lo vas a vender. Ya lo tienes más fácil de identificar. Eso es un costo del inventario, un costo de compra. Ahora, un gasto es más difícil de asociar con ingresos y sobre todo con ingresos en el futuro. Por eso se conoce o se entiende que los gastos son para generar ingresos del mismo periodo y a veces se conoce como gastos del periodo porque funcionan con generando ingresos en ese mismo periodo y es difícil asociarlos con ingresos futuros. ¿Ok? Esos gastos, como son del periodo y tú sabes, o más bien los asocias directamente con ingresos del periodo, pues van directamente a resultados de ese mes o de ese año. ¿Okay? Un gasto de ventas, un sueldo del equipo de ventas, pues tú lo pagas mes con mes y esperas que el gasto, el sueldo de ventas sirva para generar ventas de ese mes. El sueldo del individuo, del vendedor, que tú pagas en enero, vamos a hablar de meses, que tú pagas en enero, en teoría sirvió para que este individuo, este vendedor, venda en enero, te genere ingresos en enero. No le pagas en enero para que te venda en marzo, porque en marzo le vas a pagar otra vez para que te venda en ese mes. O sea, estás pagando mes con mes al vendedor
para que te vaya generando ingresos en ese mes. Es muy difícil que lo puedas asociar con ingresos futuros, ¿ok? Por eso son del mismo periodo. Esa es la particularidad del gasto. Lo puedes asociar con los ingresos del mismo periodo. Si hablamos de meses, del mismo mes, como los sueldos de ventas que acabo de comentar, gastos de administración, honorarios de despachos contables. Si tú pagas el honorario del contador del mes de enero, pues tú se estás pagando porque te hizo un servicio en enero, ¿ok? Y para el funcionamiento del negocio de enero y que te genere ingresos en enero, ¿ok? El funcionamiento del negocio en sí te está generando ingresos en enero. Entonces lo asocias con ese mes, no lo asocias con meses futuros, ¿ok? Quizás se le viene a la mente, si ustedes se me acaba de ocurrir, pagas por adelantado al despacho contable por sus honorarios de febrero, marzo. Ese pago por adelantado no es un gasto del periodo, no es un gasto. En ese momento no es un gasto. Si tú pagas febrero y marzo en enero, ese pago por adelantado es un costo que vas a pasar a gastos cuando ya sea febrero, sea marzo, se vuelve un activo, un pago anticipado. Es un poquito más contable ese tratamiento, pero lo que quiero eh, especificar es que, bueno, los gastos van a resultados en el mes porque te generan ingresos o te sirven para el funcionamiento total global de la compañía en un mes específico, no para meses futuros, ¿okay? O periodos futuros. ¿Sí? Me refiero a meses porque estamos hablando de meses, pero bueno. Entonces, esa sería la diferencia entre costo y gasto. Básicamente, como plus, les puedo hablar de una pérdida. Una pérdida se da cuando toda esta erogación que tú haces ya no va a generar ingresos. ¿Ok? Ya sabes que esa erogación, ese dinero que tú estás dando, que tú diste, ya no te va a generar ingresos, entonces se vuelve o cae en el concepto de pérdida. Tú tienes un inventario, tuvo un costo ese inventario, como ya platicamos, tuvo un costo, pero llega un punto en que dices, bueno, este inventario no lo voy a vender porque ya no sirve. Ese costo que tú tuviste se convierte en pérdida en ese momento. ¿Ok? La maquinaria, tú tuviste un costo de adquisición de esa maquinaria, generó ingresos durante unos meses, ¿ok? Ese costo en el mes pues, se convirtió en gasto, pero bueno, pasan unos meses, se echa a perder la maquinaria, se vuelve inservible, pierde su capacidad para generar ingresos o para servir, para generar ingresos esa maquinaria. Ese costo que tienes de la maquinaria todavía se pierde y se convierte en una pérdida. ¿Ok? Entonces son tres conceptos que más o menos ahí tienen un uso muy similar y que vale la pena aclarar. No necesariamente a nadie se va a morir ni nadie le va a pasar nada si usan costo y gasto. Muchas veces usamos gastos indirectos de fabricación y realmente es un costo indirecto de fabricación. Entonces ahí los conceptos se empiezan a mezclar, pero sí tienen sus diferencias muy específicas como acabamos de ver. Y cuando hablas ya muy específico, tienes una charla técnica entre costos y gastos, pues ya vale la pena conocer a qué se está refiriendo, ¿no? Para no confundir a la audiencia, no confundir la plática, ¿no? Entonces, nada más para su conocimiento, les comento estas diferencias. Y bueno, si tienen más información o quieren más información acerca de esto, de otros temas que vayamos viendo, tienen sugerencias de temas que podamos ver y tratar de explicar de una manera más sencilla, pues tienen mis medios de contacto, pueden mandar algún mensaje por allá o pueden seguir nada más para ver qué tanto se me ocurre que puedo subir. Trato de hacerlo semana con semana, aquí pasaron 2 semanas, pero pues se cruzó el Día de Muertos y en los pibes aquí en Yucatán, entonces pues me tomé mi tiempo. Espero la siguiente semana subir algo un poquito más interesante, un poquito más largo. Algunos temas van a ser muy técnicos, algunos otros temas no tanto. Entonces, pues vayan checando qué les interesa y lo ven, si no les interesa no lo ven, pero den like, ¿no? Y manden sus mensajes con sugerencias si quieren que les explique algo, si hay estudiantes viendo, si quieren que explique algo en específico, pues va, lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Creo que esto no tardó tanto, eso es muy bueno. Espero ir mejorando con el tiempo. Nos vemos.